Nos encontramos en Ciudad de Guatemala, donde desde el 4 al 6 de diciembre de este 2024 se está realizando el Coloquio Internacional Ciencias Sociales y Violencias en Centroamérica, entre asedios y resistencias. Entendiendo las temáticas relacionadas con los derechos humanos, lo que sucede en el marco de un sinfín de situaciones de violencias que se dan en la región, temáticas centrales para poder interpretar parte de lo que pasa en nuestra América. Tenemos el placer y el lujo de recibir aquí en el set de Claxo TV a Nelly Corina Moreno Parada, tesista del doctorado de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús. Ella es de Honduras y va a estar hablando aquí con nosotros. Nelly, bienvenida y gracias por estar aquí. Gracias, es Karina. Karina, Perdón. Karina, Nelly Karina. Sí. Bueno, perfecto, con ese pequeño cambio, pero central para la identidad. Bueno, cuéntanos un poco. Eres de Honduras, pero estudiaste en la Argentina. ¿Cómo son esos procesos migrantes que te llevaron a la Argentina siendo de Honduras? Bueno, el proceso migrante se llama becas, ¿no? Desafortunadamente, pues en Honduras no, las maestrías son bastante caras. Y una de las cosas que me llevó a estudiar en Argentina es por los procesos que estaban en ese momento de justicia, ¿no? Que estábamos viviendo nosotras también una época de transición después del golpe de Estado y me llevan pues a tener una beca para estudiar en la Universidad de San Martín. ¿Cuándo es que comenzaste a trabajar temáticas relacionadas con los derechos humanos, con las situaciones de violencia? ¿Qué fue lo que te llevó a trabajar eso, entendiendo la dureza de las temáticas, pero también la centralidad y la cotidianidad que lamentablemente hay en muchos de nuestros países? Claro, mira, empecé en 2006 a trabajar con organizaciones de derechos humanos, pero en 2007 ya empecé como abogada a trabajar dentro de las cuestiones de litigio estratégico, que yo creo que en ese momento ni le llamábamos litigio estratégico, sino que era más que todo documentar, empezar a hacer un poco de archivo. Empecé con trabajos en cárceles, en temas de tortura, y después pues se fue ampliando un poco más. Encontré también el movimiento feminista. En ese entonces, pues yo estaba muy chiquita, estaba recién egresada de la universidad como abogada. Y es ahí donde empiezo también toda la cuestión, ¿no? De empezar a ver cómo se documenta, cómo se investigan las graves violaciones a los derechos humanos. En aquel entonces todavía no habíamos pasado por un golpe de Estado, y voy a decir pues que entre comillas tuve la fortuna de cuando se da el golpe de Estado en Honduras, empezar a ver cómo se documentaba casi que en la calle, ¿no? O sea, cómo lo hacías en la calle con el fin de llevar después los casos a un sistema de justicia. ¿Cómo fue? Digo, el golpe de Estado en Honduras fue muy fuerte a nivel regional en el marco de lo que significó para los progresismos, lo que significó, algunos inclusive lo enmarcan como que fue esa vuelta que la derecha necesitaba para tratar de dar vuelta el panorama político de la región, pero ¿cómo lo vivieron ustedes en primera persona? Yo creo que, mira, realmente en el momento había mucho ímpetu, ¿no? Creo que es después cuando empezás a ver como en retrospectiva y a sentir en retrospectiva lo que es el miedo. Desafortunadamente pues perdimos compañeras y compañeros en ese momento que eran defensores de derechos humanos, que fueron asesinados o que de alguna manera de repente fueron golpeados y después pues tuvieron graves secuelas al respecto. Se vivió, creo que en ese momento pues la juventud me ayudó mucho, pues era bastante jovencita y había un ímpetu, ¿no? de la calle, de también estar viendo cómo ayudas a las personas, y yo creo que hay un momento en que es ahí cuando me doy cuenta que lo que estoy viviendo, ¿no? como defensora, y es cuando en aquel momento Zelaya, bueno, a ese momento se le llama el madrugón, cuando Zelaya vuelve a Honduras, se queda en la embajada de Brasil y todo el mundo sale a la calle y hacen una represión masiva en la madrugada, por eso le dicen el madrugón. Ahí yo me doy cuenta realmente en el estado en que estaba, y hay una cuestión que siempre recuerdo mucho, que es el silencio que había durante ese momento, después de la represión, el silencio que hubo, y nosotras como defensoras
en la calle, con lo único que teníamos era un carnet, decía que éramos defensoras, y esa era como la forma en que nosotras sacábamos personas de las cárceles, documentábamos, mirábamos cosas increíbles, o sea, cómo torturaban a las personas, las habían golpeado, y también vimos la transición, ¿no?, de personas que al principio, de cómo la policía empezó y los militares empezaron a actuar. Primero los llevaban a las cárceles y nosotras teníamos acceso a las cárceles o a los centros de detención, y ahí podíamos nosotras documentar, saber qué estaba pasando, los números de personas, pero llega un momento que es casi en agosto, septiembre, más o menos, después del golpe de Estado, cuando nosotros nos damos cuenta que ya no estaban llevando a las personas a los centros de detención, sino que las golpean, las torturaban y las dejaban libres, y eso nos daba a nosotras cero forma de hacer documentación. Se empezó a poner mosquitas, flyers para ver que la gente empezara a decir, ¿no?, lo que estaba pasando, pero sí había como un subregistro muy grande de lo que pasó en el golpe de Estado. Por eso es muy difícil tener números de víctimas. Eso es lo que te iba a preguntar, digo, numéricamente, cuál fue el impacto, digo, más allá de que obviamente cada caso es drama total, digo, claro. Pero ¿qué datos hay del impacto de lo que fue esa situación de dictadura? Mira, en aquel momento sé que hay una lista, no te puedo dar un número porque no me quiero equivocar. Hay una lista en un informe que se sacó de una comisión de la verdad que se llamaba en aquel momento, que fue una comisión que se hizo a través de las organizaciones de derechos humanos en algo que llamábamos la Plataforma de Derechos Humanos después del golpe de Estado. Salió muy mal, pero existe ese informe donde está el listado de personas que han sufrido. Lo que pasa que el impacto creo que fue tan grande que no daba tiempo de documentar caso por caso o de manera individual, porque tanto afectaba a todo el movimiento campesino, al movimiento indígena, afectó a todo el movimiento feminista también y de mujeres, por lo cual, o sea, tener como un número de víctimas fue muy difícil. Pero existe un listado de por lo menos las personas que pudimos saber que habían sido torturadas, o que perdieron familiares, que un poco eran cientos, ¿no? Yo me acuerdo que cuando yo trabajé en la Comisión de Verdad en 2011, en 2011, solo yo, en la parte que era del litoral atlántico, entrevisté a 500 personas. Entonces era impactante, ¿no? Pero decirte cuántas personas me daría miedo no llegar al número. ¿Qué pasó con los sistemas de justicia a partir de la recuperación democrática? Digo, ¿existen situaciones de justicia y realmente de que quienes cometieron esas atrocidades puedan pagar en la cárcel lo que han cometido, o todavía es muy complejo? Yo creo que es muy complejo. Después del golpe de Estado se empieza, digamos que los poderes estatales se empiezan a unir, no había una división de poderes estatales. Una de esas cuestiones fueron los casos de los jueces y la magistrada despedida, que es un caso que se ganó en Corte Interamericana, el caso López Lone. Y es un poco, digamos, lo que estaba pasando durante el golpe de Estado, de un poder a otro poder, en este caso el Poder Judicial. Y después, con el gobierno de transición de Pepe Lobo, realmente lo que hace es más bien fusionar más lo que son los poderes estatales, y que en ese imaginario de reconciliación, que era el gobierno de reconciliación, que por cierto ese era su eslogan, no hubiese el progreso de los casos. Para eso también se hacen leyes de amnistía, ¿no? que son leyes de amnistía que todavía están en vigencia en Honduras, por lo cual llegar a casos en contra de militares o en contra de policías que hicieron graves violaciones a los derechos humanos es un poco complicado. Tenemos también que no tenemos las líneas de mando, se nos ha hecho un poco difícil llegar a las líneas de mando,
por no tener la información digamos, a ver, lo que el golpe de Estado hizo fue a nivel militar asentar, ¿no?, lo que no estaba en ese momento, que eran los militares, y que los militares volviesen al poder, por lo cual en este momento pues no tenemos toda la información. Se hicieron varios intentos, todavía hay casos dentro de la Corte Suprema de Justicia para que puedan avanzar, o dentro del Ministerio Público más bien, para que puedan avanzar, pero ha sido muy difícil, por lo cual nos hemos tenido que ir a la Comisión Interamericana y a la Corte Interamericana para poder tener un poco de justicia. En todo este proceso, ¿qué situación se encuentra el día de hoy? El país, entendiendo que hay muchas cosas para reestructurar, restaurar y volver a poner en funciones, pero también lo que venimos diciendo en muchas entrevistas, también entendiendo que ganar una elección y llegar al gobierno no implica acceder al poder real en muchos casos. Digo, ¿cuál es la situación en tu país? Bueno, en este momento tenemos un gobierno legítimo, ¿no?, que viene de gobiernos ilegítimos, desafortunadamente de un presidente que estaba dentro del narcotráfico, que es un narcotraficante pues ya sentenciado en Nueva York. Pero tenemos un gobierno que creo que un poco tiene las mismas prácticas de los gobiernos anteriores, especialmente con tener todos los poderes del Estado siempre bajo la misma tutela del Poder Ejecutivo. En ese sentido, lo que sí vemos es, en el Poder Judicial se ha visto como mejores resultados a nivel de las salas dentro de la Corte Suprema de Justicia, especialmente dentro de la Sala de lo Constitucional, donde creo que han habido algunos progresos a nivel de derechos humanos. Pero esto tiene que ver mucho con que las organizaciones de derechos humanos y el movimiento de derechos humanos ha tenido buenas prácticas, ¿no?, de saber documentar, de saber llevar, de empezar a manejar mejor lo que es la justicia en Honduras. Y hemos obligado a la Corte Suprema de Justicia a estudiar, ¿no?, porque no lo hacían. Entonces vos tenías una resolución de una sala de lo constitucional que no te decía absolutamente nada, y ahora lo que hacemos es un poco meter amparos o inconstitucionalidades o recursos constitucionales con el fin de que la Corte Suprema de Justicia o esa sala empiece a estudiar. Y también pues que tenemos a nivel de advocacy, lo que hacemos también es pues poner amicus curiae con el fin de decirle, miren, hay personas que también están interesadas en estos casos, o que los casos salgan bien, y que ustedes pueden estudiar y les están dando los elementos, ¿no? Entonces estamos obligando un poco a eso, pero ha sido el movimiento de derechos humanos quien lo ha hecho, y no las cuestiones estatales, y hay que decirlo. ¿Dónde podemos encontrar parte de esta información? ¿Hay algún espacio en internet que tú consideres valioso para la gente que le interese este tema y que pueda leer un poco más, que pueda darle una vuelta de tuerca a todo esto, que pueda dar a conocer un poco todo esto que nos cuentas? Yo creo que podemos encontrar, bueno, lo que yo estoy diciendo no, así no creo, pero sí hay organizaciones de derechos humanos que tienen como muy buenos análisis. Uh-huh. Uno de ellos es CESPAD, que le estoy haciendo promoción, no trabajo para ellos, pero sí, CESPAD hace muy buenos análisis. Creo que los otros que hacen muy buenos análisis son el equipo del ERIC, que está en progreso, que son pues jesuitas, pero hacen muy buenos análisis. Y otra de las organizaciones que es Cooperación Internacional, pero que también está haciendo muy buenos análisis, es Abogados Sin Fronteras Canadá, ¿no?, que está abriendo brechas, que está también poniendo a disposición sentencias, ¿no?, de las diferentes salas, con el fin de tener la jurisprudencia, porque esa es una de las cosas que le falta a Honduras. No tenemos jurisprudencia, ¿no?, pero no tenemos acceso a ella. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta de que ya hubo una resolución que nos puede favorecer? Solo si estás adentro. Entonces, lo que estamos haciendo con estas organizaciones también, que se dedican un poco a documentar de manera tanto de ver los conocimientos y saberes de los pueblos como los conocimientos y saberes de las organizaciones y los conocimientos de los estados y la parte académica, y unir todo eso en esa sopa, son estas organizaciones, ¿no?, que están dándolo.
que están haciendo un trabajo muy bueno de documentación y que lo están abriendo a la sociedad hondureña y no solo a la sociedad hondureña, a todo el público, claro. Y poniéndolo en las redes sociales y a nivel de la web con el fin de que se pueda acceder a esta información. Nelly, muchísimas gracias. No, de nada. Gracias por ayudarnos a conocer un poco más de estas realidades tan necesarias, sobre todo en las lógicas de justicia y de nunca más. Gracias a ustedes. Gracias.